¿Qué tal, amigos? Qué bueno que siguen con nosotros y tener la oportunidad de hablar de la buena música de nuestro país, pero hablar con una especialista en cultura, en espectáculo, en política. Y bueno, es una señora que estamos nosotros enamorados de saber que está con nosotros esta tarde. Ella es la señora Guadalupe Loaiza. ¿Cómo estás, Guadalupe? Muchas gracias, Armando. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos muy contentos porque sabemos que has sacado muchos libros, que eres una persona crítica de la política, del México actual, pero además que hables de música, eso es para nosotros algo muy importante. Pues sí, Agustín Lara yo creo que es el mejor compositor. Diría que junto con don Armando Manzanero, por supuesto, el mejor compositor mexicano del siglo XX, sin duda. Porque nos dejó tanto, Armando, es un legado muy, muy grande de canciones espléndidas que se siguen cantando y además, ¿sabes qué? Representa una época fundamental para la historia de nuestro país, en muchos aspectos, ¿no? Claro, porque él nace con el siglo XX. No, era medio tramposón. A ver, explícanos eso. Además que era un mentiroso profesional, le salían muy bien las mentiras a Agustín Lara, de verdad las trabajaba y tenía muy buena memoria, entonces podías continuar con estas mentiras así a lo largo de muchos años. Él nace en 1897. Entonces, pero se dijo, bueno, ni modo quería que hubiera nacido en el siglo XIX, le parecía como muy lejano, es cierto. Entonces dijo, no, yo voy a decir que nací en 1900. Claro, con el siglo XX. Claro, ya cambió de siglo. Ya cambió de siglo XIX. Exactamente. Entonces, imagínate que él pues fue testigo de todos estos cambios tan importantes en nuestra historia, pues fue el testigo del inicio de la radio, el inicio del cine, testigo de la revolución, testigo de la guerra cristera, testigo de todos estos cambios sexenales, ¿me entiendes? Entonces, bueno, Agustín Lara es el testigo de cosas fundamentales para entender lo que es este país. Bueno, entre lo que nos dices, Guadalupe, él nace entonces en el siglo XIX. Así es, finales. Finales del siglo XIX. ¿Pero nace en México, nace en la Ciudad de México o nace en Veracruz? Pues fíjate que como era tan mentiroso, yo creo que existen las dos actas de nacimiento, ¿Ah, sí? Las dos. Muy formales, los sellos así muy claras, con los nombres de los padres, con los nombres de los padrinos. Entonces, pues ya no sabemos cuál de las dos es la verdad. La investigación del libro que hicieron, bueno, ¿qué dice la gente? Bueno, como aquí hay una coautoría, aquí aparece mi nombre y el de Pavel Granados. Bueno, para mí nace en Tlacotalpan, Veracruz. Ok, esa es la ya. Para mí. Y para Pavel nace en la Ciudad de México, en el Callejón del Cuervo, en el centro histórico. Por eso es importante que lean el libro, porque ahí viene la controversia. Ahí viene la controversia. Pero mira, Agustín Lara quiso nacer en Veracruz. Desafortunadamente, hay dos discos con rarezas de Agustín Lara. En uno de ellos está la música más conocida, ¿no? Que fíjate que de su repertorio el 80% es conocidísimo, pero el 80%. ¿Sí? Hay un 20% que no sabemos. Hay un 20% que no sabemos. Él decía, Agustín, que había grabado 2000 canciones. Se me hace un poquito exagerado. Nosotros en este cancionero hay 430 canciones. Y de esas, el 80% son muy conocidas. Son muy conocidas. Pero hay 20% que no son muy conocidas, que no se ha explorado. Y fíjate que en estas rarezas hay música que son muy viejas, pues que se oye que en las versiones originales. Ahí hay una música con las hermanas Águila, desde luego, Pedro Vargas, Toño la Negra. Hay unas interpretaciones, ¿qué te puedo decir? Con esta, por ejemplo, con Chabela Durán, con María Luisa Landín. ¿Qué eran las artistas de la época? Artistas de la época. Cantantes que no necesitaban tanto truco para grabar. Exactamente. Llegaban en un teatro. Y con esas voces maravillosas, ¿no? Maravillosa. Amparo Montes, que tiene una voz espléndida. Ay, doña Amparo, ¿no? Entonces, y además, ¿sabes qué? Unas orquestas, unos arreglos extraordinarios. Pero fíjate que Agustín Lara no escribía música. Agustín Lara tenía un oído fantástico. O sea, él no estudió música. Él no estudió música, era autodidacta. Él lo que hacía es que, bueno, escribía la letra, por supuesto, y se imaginaba el ritmo, pues la escuchaba en su cabeza. Y luego le iba
con músicos y les decía cómo. Cuando ya inventan la televisión, sí, y se ve a Agustín Lara en la televisión. Pues fíjate que, bueno, la gente pues muy sorprendido, dijo, ah, caray, qué delgadito y qué flaquito, y luego con la cicatriz esa que tenía, pero eso le daba un aire muy enigmático y lo hacía todavía más misterioso. ¿Y dónde le hicieron esa cicatriz? No, que en un prostíbulo. ¿Quién fue? No, que fue una Rosa, una que se llamaba Rosa. ¿Y cómo fue? ¿Por qué? Que si fue en un pleito entre hombres y que si fue a causa de los celos. Entonces todo eso le daba un aura muy especial a Agustín Lara. Y un glamour, ¿me entiendes? Y como siempre se vestía muy bien, era impecable. Míralo aquí, cómo le quedaban los sombreros, cómo le quedaba el traje, cómo le caía el traje. Y eso que en esa época no tenía un centavo, no tenía ni en qué caerse muerto, y míralo. Impresionante. Impresionante. Entonces, fíjate que la gente le llamó mucho la atención, tenía mucha personalidad, muchísima personalidad, tenía una voz muy característica, no cantaba, platicaba sus canciones. Pero era un estilo también que gustaba. Era un estilo y era un gran pianista. Era un gran pianista. Entonces, bueno, cuando salía en la televisión, pues sí, la gente se desconcertaba. Y que no lo pasas a creer, que tenía el pelo muy chino. Pero ahí salía con el pelo muy lacio. Porque era la época cuando estaba Gardel. Exactamente. Las modas, ¿no? Exactamente. Entonces se pasaba horas frente al espejo. Se ponía muchas aguas de colonia. Yo creo que quería compensar su físico, que no era un Adonis. Pero a él no le importaba porque provocaba unas pasiones. Ya era metrosexual desde esa época. Ya era un metrosexual. Yo creo que desde esa época. Desde esa época ya existía. Y como era muy refinado y tenía su botella de coñac siempre, bueno, conquistaba a las mujeres, tenía unas fórmulas, Armando, que si me permites las puedo platicar. Por favor, bueno, que le den tips a los hombres. Claro, bueno, en primer lugar era muy cortés, ¿no? Era muy caballeroso. Les mandaba unas rosas preciosas a las mujeres, a la que quería conquistar, entonces les mandaba, por ejemplo, 99 rosas. Entonces, una solita le decía, tú eres la número 100. Y luego venía con un sobrecito con unas llavecitas y le mandaba un convertible. Bueno, un coche convertible. Y decía, esto es para ti, y tú eres la número 100, ¿no? O si no, por ejemplo, cubría la cama de pétalos de rosa. Fíjate, de pétalos de rosa. Muy detallista. Entonces la recibía en su suite, en su habitación, que tenía, en todos los hoteles tenía una habitación, un privado, pues, y con el piano de cola, la hielera con el champagne. Entonces les tocaba canciones, les cantaba y luego las llevaba a la recámara y ya estaba toda la cama cubierta de pétalos de rosa. Y tenía detalles, por ejemplo, ya cuando llegaban a la habitación tenían un negligé que las esperaba. O por ejemplo en el baño les esperaba un frasco de perfume Shalimar enorme. O cuando salían, después de tomar el baño, salían y un par de medias de seda o, por ejemplo, una blusa de seda. Muchas gracias. En tu casa, muchas gracias. Sindicato de Músicos. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí. Escuchamos a una de las mujeres más admiradas. Bueno, y bueno, de paso, pues si puede comprar este libro, pues de paso, ¿verdad? Claro, que ganó el mejor premio. Sí, el Juan Pablos, el premio Juan Pablos, pero compre la música de Agustín Lara, que está en muchos lugares está en oferta. Mi novia la tristeza. Mi novia la